Sobre las 13:30 de ayer, el tablero electrónico del Senado brasileño mostró un resultado que se veía venir. Por 61 votos contra 20, los legisladores decidieron la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, poniendo fin, así, a 13 años de gobiernos encabezados por el PT, liderado por Lula. O Senado Federal entendeu que a senhora presidente da República, Dilma Vana Rousseff, cometeu os crimes de responsabilidade consistentes em contratar operações de crédito com instituição financeira controlada pela União, editar decretos de crédito suplementar sem autorização do Congresso Nacional, previstos no artigo 85, inciso 6º, e artigo 167, inciso 5º da Constituição Federal, bem como no artigo 10, itens 4, 6 e 7 e artigo 11, itens 2 e 3 da Lei 1079, de 10 de abril de 1950, por 61 votos, havendo sido registrados 20 votos contrários e nenhuma abstenção, ficando assim a acusada condenada à perda do cargo de presidente da República Federativa do Brasil. Escuchábamos a Ricardo Lewandowski, presidente del Supremo Tribunal Federal de Brasil, quien leyó la sentencia del proceso de impeachment que terminó ayer con la interrupción del segundo mandato de Dilma Rousseff. La resolución confirmó de forma automática como nuevo presidente de Brasil al vicepresidente Michel Temer, que venía desempeñándose como mandatario en funciones desde que Dilma fue apartada del cargo el 12 de mayo. Temer queda encargado de completar el actual mandato, que culmina el 31 de diciembre de 2018. Vamos a analizar la situación, sus antecedentes, su proyección. Para eso estamos en contacto con Brasil. Estamos con el profesor Pedro Feliu Ribeiro, doctor en ciencia política, docente en el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de San Pablo. Pedro, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día a todos, muchas gracias por la invitación. Propongo que primero recordemos cuáles fueron los motivos del impeachment. Algo se señalaba recién, claro, en la grabación, pero concretamente, ¿de qué se acusaba a la ahora expresidenta Dilma Rousseff? Bueno, por dos factores fundamentales. Aumentar el gasto público sin aprobación previa del Congreso Nacional. En su defensa, la presidenta dijo que era una situación emergencial por cuenta de la baja de los precios de las commodities, y por otro lado, por tomar crédito de los bancos públicos de manera contraria a la ley de responsabilidad fiscal. Pero los dos juicios jurídicos podrían ser afectados a todos los gobernadores de los estados de Brasil y a tiempos atrás a todos los presidentes de Brasil. Por eso la percepción es que es un juicio político, mucho más que jurídico, pero hay un facto jurídico. Justamente, me gustaría que profundizáramos en ese punto, porque los defensores de Dilma Rousseff insisten en que esas maniobras que se le imputan no son delito. Primero, que no son delito. Y segundo, que todos los presidentes en Brasil han incurrido en ellas. Tengo aquí, por ejemplo, la carta que el expresidente Lula le dirigió al expresidente uruguayo José Mujica. Señala: la Constitución brasileña es categórica, sin la existencia de crimen de responsabilidad no puede haber impeachment y no hay ningún acto de la presidenta Dilma, absolutamente ninguno, que pueda caracterizarse como crimen de responsabilidad. Los procedimientos contables utilizados como pretexto para la destitución son idénticos a los adoptados por todos los gobiernos anteriores y por el propio vicepresidente Michel Temer en las ocasiones en que él sustituyó a la presidenta por motivos de viaje. Entonces...
claro. Pero igual, desde el punto de vista de la ley, había dos interpretaciones. La de la presidenta, que seguía la ley de responsabilidad fiscal, y de la oposición, que no cumplió el artículo 85 de la Constitución Federal. En realidad, yo creo que hay un facto jurídico, pero mucho la penalización por el facto jurídico absolutamente distinta de todos los gobiernos anteriores. Así que, en realidad, hubo por parte del Ministerio Público una declaración de delito, de falta de conducta de la presidenta, pero en realidad una práctica absolutamente común en los gobiernos de Brasil. Por eso la percepción general es un juicio más que nada político, o sea, la pérdida de la mayoría parlamentaria de la presidenta fue la principal causa de su impeachment, no los factos jurídicos más precisos. El impeachment es algo extremadamente drástico, una cosa muy dramática, y los factos jurídicos no te llevan a una pena tan dramática. Hay hartos gobernadores en Brasil que no tienen las cuentas aprobadas por sus asambleas legislativas y siguen con sus mandatos intactos. Así que hay como dos pesos y dos medidas distintas en el caso de la presidenta Dilma. Pero entonces, ¿puede procederse como se procedió? ¿Puede irse efectivamente a un impeachment que tiene como sustento real consideraciones políticas cuando lo jurídico es discutible? Sí, desde el punto de vista constitucional, yo tengo la seguridad de decir que no hubo un golpe de Estado, algo. Los procedimientos constitucionales fueron respetados. El mismo impeachment que sufrió la presidenta Dilma podría sufrir cualquier presidente de la República. O sea, la variable clave es el apoyo político ahí. Así que en realidad no hubo algo fuera de la ley. Incluso, claro, el gobierno argumenta que sí, pero en realidad el judiciario aceptó la denuncia, los parlamentarios la aceptaron, y hubo sí algo fuera de la ley, tenía un aspecto jurídico a explotar por la oposición, pero en realidad la variable clave es política. Otros presidentes hicieron el mismo, pero tenían apoyo mayoritario y por lo tanto no había ninguna probabilidad de impeachment. Así que, pero el caso es muy distinto lo del Fernando Collor. De Fernando Collor, ahí la denuncia era de, no sé cómo se dice perfectamente en español, pero enriquecimiento ilícito. Como él tenía plata para su propio beneficio. Lo que la presidenta Dilma hizo fueron manobras administrativas fiscales para combater un crisis económico, que podría ser algo que el Congreso podría aceptar sin ningún problema con la mayoría parlamentaria. Sí, ahí está el punto crucial. Quizás llevándolo a una descripción más detallada, un artículo del diario El País de Madrid lo formulaba en estos términos. Decía ayer, en el fondo el impeachment siempre fue político. A Rousseff se le ha juzgado y condenado, entre otras cosas, por su gestión. Y argumentaba que no habría sido expulsada del cargo si bajo su segundo mandato Brasil no hubiera embarrancado en la mayor recesión de los últimos 80 años, si no hubieran estallado los casos de corrupción en torno a Petrobras, si su popularidad no se hubiera despeñado o si no hubieran salido a la calle en los últimos meses cientos de miles de personas pidiendo su destitución y si la prensa no hubiera coincidido en pedir un día sí y otro también su cabeza. ¿Cuánto terminan incidiendo todos estos otros factores que aparecen enumerados acá? Sí, yo creo que están muy bien enumerados y en realidad nuestro presidencialismo, el presidencialismo de Brasil,
acabó funcionando como un parlamentarismo, con el voto de censura. Pero estas variables, la baja popularidad, la crisis económica, el rol de la media, yo creo que son variables que tienen en cuenta la motivación para que los legisladores votaran por el impeachment. Yo creo que eso delegó a los legisladores una fuerza para ir en contra del presidente. Pero las teorías que teníamos hasta el momento era que el presidente de Brasil, por tener poderes constitucionales bastante expresivos, tenía la condición de mantener una mayoría legislativa y por eso la gobernabilidad era posible, además de tener muchos partidos, además de tener un sistema electoral que favorezca al voto personal, no al voto partidario. Pero ahora tenemos que rever esa teoría. En realidad, factores externos a la institución, a las reglas institucionales, como dijiste, el apoyo popular de la presidenta, la economía, la media, esos factores se mostraron muy relevantes. Además de los poderes presidenciales, no logró la gobernabilidad como Dilma logró en su primer mandato. Así que yo creo que en realidad fue una suma de esos factores, pero el principal fue el momento en que Dilma, en 2015, en febrero, entra en combate con el PMDB. No hay presidente de nuestra joven democracia que ha gobernado sin ese partido. En realidad, la primera vez que un presidente ha intentado gobernar sin ese partido fue Dilma en su segundo mandato, le resultó un impeachment. Así que tenemos el PMDB como el centro de la política de Brasil. No tienen candidatos para ganar una presidencia ejecutiva como tiene el Partido Justicialista. PMDB es un partido que tiene legisladores de centro izquierda, de centro y de derecha, así como el justicialismo en Argentina. Pero acá es un partido que siempre está coligado, está junto a otro que tiene un candidato con capacidad de vencer elecciones mayoritarias a nivel nacional. Bueno, en este caso concreto, en el gobierno de Dilma, ese partido, el PMDB, que tiene ese peso tan trascendente en la historia política reciente de Brasil, había logrado colocar al vicepresidente, justamente, Michel Temer. ¿Qué fue lo que desató ese enfrentamiento? ¿Por qué Dilma decidió plantarse frente al PMDB? Bueno, yo creo que un momento muy importante fue cuando Eduardo Cunha, del PMDB de Rio de Janeiro, fue electo presidente de la Cámara de Diputados. En ese momento él tenía procesos en contra de él. Y el Partido de los Trabajadores, siguiendo su posición más tradicional, más a izquierda de combate a corrupción y todo, a lo que pese las acusaciones al partido, votó en contra de Eduardo Cunha en la Comisión de Ética, aceptando una denuncia para cambiar, para dejar su mandato. En ese momento se declaró la guerra entre la facción de Cunha del PMDB, que es bastante grande, y la Dilma. Yo creo también que Dilma no tiene la habilidad política que tenía Fernando Henrique Cardoso y Lula. Pero cuando te digo habilidad política, hay que tener la conciencia de que es hacer arreglos y hacer contratos con las facciones de los partidos, pero ni siempre son arreglos morales o arreglos que te dejan dormir tranquilo. Así que yo creo que ella tuvo este problema, que era presente en el primer mandato, pero en el segundo mandato, con la crisis económica y la necesidad de hacer una disminución del gasto público, ahí entró en conflicto con las demandas de su base de apoyo parlamentar. Y yo creo que ahí fue el momento crucial que Dilma imaginó que podría gobernar sin el PMDB, con apoyo de otros partidos que la trajeron al final del proceso. Tenía en cuenta su apoyo como el PSD de Gilberto Kassab y al final del proceso, al momento crucial,
se cambiaron de lado y se pusieron en contra del presidente. Diferentemente de Estados Unidos, donde el presidente puede gobernar sin mayoría, parece que en Brasil eso no es posible. Sí, ese es un buen punto también a examinar, por lo menos brevemente. Si el impeachment no hubiese sido aprobado, si el PT, Dilma, hubiesen logrado convencer a una cantidad suficiente de senadores y lo de ayer no se hubiese dado, ¿cómo hacía? ¿Cómo habría hecho Dilma para continuar su gobierno hasta el final? Habría sido imposible igual, ¿no? Yo creo que sería lo que fue el 2015. Aprobaron algunas materias del Ejecutivo importantes, pero con muchos cambios. O sea, la disminución del gasto público que Dilma empezó a hacer en el 2015 sería bastante más pequeño, pero yo creo que en realidad sería posible gobernar, ¿no? ¿Sí? ¿Dilma podría haber seguido gobernando ahora en esta coyuntura después de todo lo que pasó? Mira, el presidente brasileño tiene, así como el de Chile, de Argentina, tiene muchos poderes constitucionales. Tiene poderes de decreto, tiene poderes que le dan la capacidad de gobernar. Pero con 2/3 del Congreso en contra, eso no es posible. Pero imagínate una situación que ella tiene el 45% del apoyo. Yo creo que sería posible, al menos desde el punto de vista teórico institucional. Pero en realidad, incluso yo creo que si el impeachment no hubiera sido aprobado, los otros partidos irían a pensar se iban a quedar sin los recursos del Ejecutivo. Hay un centro de partidos políticos en Brasil, PMDB, PR, PP, PTB, que son partidos que siempre están con quien gana el gobierno. Siempre fue así desde la redemocratización. Es muy raro, mucha novedad que esos partidos están en contra del presidente. Por primera vez estamos mirando algo así. Hay que recordar que Fernando Collor de Mello fue electo por un partido inexpresivo y sin una base parlamentaria como tenía Dilma, como tuvo Lula, como tuvo Fernando Henrique Cardoso. Así que yo creo que sería posible, pero igual difícil y con baja capacidad de implementar aquello que se planea. Pero en realidad ahora Michel Temer, yo creo que va a tener una amplia mayoría parlamentaria, va a lograr hacer un cambio económico, yo creo que limitado, porque el PMDB es justamente el partido que se fundamenta por la troca de favores, por el cambio entre apoyo político y cargos en la administración pública. Así que es muy difícil imaginar que ellos hagan una disminución muy abrupta del gasto público, porque perderían apoyo político haciendo eso. Así que la duda a mí sigue, en realidad, en lo que se refiere a la economía brasileña, yo creo que la duda sigue igual. No creo que con la mayoría parlamentaria va a tener un gran cambio en términos de la conducción de la economía. Ayer, por segunda vez en su historia, el Parlamento de Brasil destituyó a un presidente de la República. Dilma Rousseff, depuesta de su cargo, acusada de delitos de responsabilidad por manipulación de las cuentas públicas, respondió alegando que era víctima de un golpe de Estado. Hoje, o Senado Federal tomou uma decisão que entra para a história das grandes injustiças. Os senadores que votaram pelo impeachment escolheram rasgar a Constituição Federal. Decidiram pela interrupção do mandato de uma presidenta que não cometeu crime de responsabilidade. Condenaram uma inocente e consumaram um golpe parlamentar. A propósito de este escenario que se abre, estamos conversando en perspectiva con el politólogo brasileño Pedro Feliu Ribeiro. Presenta este espacio SICFE. SICFE, soluciones integrales en facturación electrónica. www.sicfe.com.uy. Pedro, la expresidenta Dilma decía, condenaron a una inocente
y consumaron un golpe parlamentario. Pero lo curioso es que ese líder golpista, Michel Temer, del que ha hablado tan ácidamente, tan críticamente el PT en los últimos meses, era el candidato que la propia Dilma eligió para acompañarla en la fórmula presidencial. Era el fruto de los acuerdos que había hecho el PT para llegar al gobierno. Claro. El PT en el 2000-2001 ha cambiado su postura electoral, mucho más al centro, caminó al centro para ganar el electorado medio y lograr su elección al nivel federal. En ese momento, los enemigos clásicos del PT pasaron a ser sus apoyadores. En ese proceso, el PNDB ingresó al gobierno del PT y la reelección de Dilma, yo creo que no sería posible sin el apoyo del PNDB. O sea, en ese momento el PT decidió caminar al centro y hacer alianzas con sus opositores tradicionales. ¿Sabes por qué estoy insistiendo en este punto? Porque se cuestiona, se manifiesta la alarma por el hecho de que con el impeachment se produce un cambio de signo notorio en el gobierno sin pasar por las urnas. Pero lo cierto es que quien asume como presidente fue el candidato a vice de Dilma, o sea, quien hizo viable, en definitiva, con la alianza político-electoral, que Dilma llegara a la presidencia. Formaba parte de la coalición esta posición política que ahora toma el poder. Claro, desde el punto de vista constitucional, Michel Temer tiene todo el derecho de asumir la presidencia y recibió los 54 millones de votos junto con la presidente. Pero si uno pregunta a los electores, yo imagino que el 80 o 70% ni siquiera sabe que Michel Temer sería el vice de la Dilma al momento del voto. Pero eso desde el punto de vista formal no importa. Desde el punto de vista de las reglas institucionales eso no tiene relevancia. Pero desde el punto de vista de la escoja política del pueblo, ahí sí, un gobierno de centro-izquierda cambia para un gobierno de centro-derecha. Eso yo creo que va a ser un cambio profundizado. En la política exterior estamos viendo el primer paso del cambio. O sea, desde una postura tradicional de Brasil, una lideranza no agresiva, una lideranza de poco uso del poder o de pocas tentativas de cambios en otros países. Ahora tenemos un chanceler político, que fue algo raro en los últimos años. Siempre nuestro chanceler era un diplomata. Ahora es José Serra, do PSDB, con fuertes pretensiones electorales. Él quiere ser presidente de la República y está usando la diplomacia, el Ministerio de Relaciones Exteriores, para ponerse en contra lo que él llama de bolivarianismo, o sea, ponerse a la derecha del gobierno anterior y ponerse como una alternativa política. Y eso para la conducción de los asuntos exteriores es muy peligroso, y todo lo que vemos con Venezuela, igual que en Argentina pasa lo mismo. En Paraguay, Uruguay se puso en contra la destitución de Venezuela de la presidencia interina del Mercosur, pero ahí vemos cómo el cambio ideológico está cambiando las políticas en Brasil. Yo creo que la política exterior es el primer paso fundamental. Vayamos por ese lado para tratar de atisbar qué es lo que viene. Ante el cambio de gobierno en Brasil producido en el día de ayer, los gobiernos de Argentina y Paraguay reconocieron a Michel Temer como presidente legítimo. Pero, mientras tanto, Venezuela, Ecuador y Bolivia retiraron sus embajadores acreditados en Brasilia. ¿Qué consecuencias puede tener este cuadro? Mira, yo creo que la principal consecuencia es que no habrá avance en la integración regional. No tengo dudas si el proceso de integración de Bolivia al Mercosur, que está en proceso es continuo, yo creo que podrá ocurrir
una paralización de ese proceso. Yo creo también que en el caso de Venezuela, los gobiernos de Argentina, Brasil y Paraguay no van a ofrecer el auxilio que podrían ofrecer a Venezuela. Yo creo que eso puede acerrar la situación doméstica de Venezuela. Y desde el punto de Mercosur, yo creo que con esos dos gobiernos no sé si será tan probable por cuenta de los intereses organizados en Brasil y Argentina, pero hay la posibilidad de una flexibilización de la tarifa externa común y una tentativa de aumentar los acuerdos comerciales de esos países. Algo que en Uruguay podría ser una ventaja, al menos desde el punto del gobierno Tabaré Vázquez, desde esta facción del Frente Amplio, claro que en oposición a la facción de Mujica, pero eso puede ser un cambio. Pero igual la incertidumbre es muy grande, no hay como poner como cierto, pero hay la posibilidad de cambios profundos en el Mercosur. ¿Qué puede esperarse? ¿Qué más puede esperarse del gobierno de Michel Temer ahora que ha quedado encargado de conducir el país hasta fines del año 2018? Bueno, si él lograr lo que dice, yo creo que podemos esperar privatizaciones. Yo creo que un avance de políticas más liberales, flexibilización de las leyes trabalhistas, disminución del gasto público en algunos sectores como asistencia social, como educación, y él dice promoción de la iniciativa privada. Yo creo que es como volver al comienzo de los años 90. O sea, salimos de la Guerra Fría con una onda liberal muy fuerte, después tenemos una ola de izquierda muy fuerte y ahora parece que volvemos a la ola liberal. Así que sería algo, yo creo que como fue el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, de Menem, así creo, eso parece, pero no sé si el Congreso tiene la misma percepción del presidente. A lo mejor el Congreso puede disminuir la capacidad de cambio que el presidente Michel Temer quiere hacer, pero eso vamos a ver qué lo va a pasar. Y dos preguntas más antes de cerrar. La gente, ¿cuál es el ambiente en las calles, en la población, en estos días en los que finalmente se concreta la salida de Dilma Rousseff y la asunción definitiva de Temer? Bueno, ahora mismo tenemos en la Avenida Paulista, acá en São Paulo, un símbolo de las protestas, los apoyadores de Dilma, pero mayoritariamente son militantes, pero igual también ciudadanos que no son filiados a partidos. Hay una cantidad de gente expresiva, pero no tanto cuanto hubo en las calles para solicitar el impeachment. Tuvimos más de 1 millón de gente en la calle en São Paulo, eso solo São Paulo, en las otras ciudades también. Así que eso generó una fuerza para los parlamentarios votar a favor del impeachment. O sea, yo creo que la mayoría y la popularidad de Dilma, que llegó al 7%, la de Temer es 13%, igual súper baja, pero yo creo que el rechazo a Dilma es muy fuerte desde el punto de vista popular. ¿Y qué pasará con el PT, el Partido de los Trabajadores? Ayer, el mismo Senado que destituyó a Dilma Rousseff no reunió, en cambio, la mayoría necesaria para inhabilitarla para ejercer cargos públicos. O sea, es posible pensar que continúe en la arena política. Por otro lado, el expresidente Lula se ha plantado muy firme como posible candidato. Yo creo que va a tener que ocurrir una reorganización de la izquierda en Brasil. La izquierda está fragmentada. Lula habla de un frente amplio de izquierda. No sé si va a lograr hacerlo. Si logra hacerlo, yo creo que ahí van a tener una fuerza política considerable. Pero en caso contrario, yo creo muy difícil. En São Paulo, en la ciudad, tenemos un prefecto del Partido de los Trabajadores. Y si percibe, y ahora busca la reelección, si percibe que él busca salir del tema del partido, como
la afiliación partidaria no le parece algo que le va a producir votos. Así que yo creo que el PT tiene una tendencia a perder parlamentarios, a perder prefecturas y después gobiernos estaduales. Yo creo que va a tener una baja bastante significativa el partido. Pedro Feliú Ribeiro, doctor en Ciencia Política, profesor del Instituto de Relaciones Internacionales en la Universidad de San Pablo. Gracias por la participación esta mañana, por estos primeros apuntes de análisis. Me gustaría que volviéramos a charlar. Tengo la impresión de que todavía en Uruguay nos falta conocimiento detallado de cómo funciona la política brasileña, y este mapa político nuevo que ha quedado planteado requiere que lo sigamos de cerca. Así que sería bueno entonces otra vez en los próximos días, en las próximas semanas, comunicarnos de nuevo. Claro, muchas gracias por la invitación y estoy disponible para ustedes. Hasta pronto.